Y en el espacio de Paraguay en 15, el día de hoy nos acompaña el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, el viceministro Fabián Domínguez. ¿Cómo le va, viceministro? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Jenny, un placer realmente. El agradecimiento es nuestro por participar siempre en este espacio, ya que a través de ustedes llegamos a toda la gente. Bueno, y desde hace mucho tiempo nos viene ayudando también a entender un poco cómo funciona este tema de las recaudaciones a nivel país y de cómo esto no solamente ayuda en lo que significan las políticas públicas, sino que a todo lo que es la imagen y formalización de un Estado. Y una tarea nunca fácil realmente, porque hablar de impuestos no es sencillo, pero por otro lado, en la vida no hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos. Así que tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir entendiendo, ganando cultura tributaria, espacios que fuimos recorriendo como ciudadanía paraguaya con pasos muy importantes realmente. Hoy el éxito de la recaudación tributaria mucho se debe a la gente, a esa cultura tributaria que vamos ganando, así que este tipo de espacios y este tipo de mensajes no deben cesar. La gente tiene que conocer y tiene que entender que el pagar impuestos es una cuestión de responsabilidad ciudadana y en esa tarea estamos todos los días ayudándole a la gente a pagar sus impuestos y por supuesto a quienes no quieren pagar de manera o adrede, por supuesto aplicando la sanción que corresponde, porque así como somos una organización al servicio de la ciudadanía en general, del contribuyente en particular, somos también un órgano de represión y sanción para la evasión fiscal. En ese sentido, ¿qué dicen las cifras, viceministro, en torno a las últimas recaudaciones y de cómo se ha avanzado precisamente en términos de formalización? Felizmente las cifras nos apoyan en el sentido que fuimos avanzando, esa es la razón por la que le agradezco a la ciudadanía, porque esto es tarea ciudadana, no solamente nuestra, la recaudación de impuestos. Por darte algunos números, si comparamos marzo de este año, el último mes cerrado, con marzo del ejercicio anterior, tenemos un 36% en incremento de la recaudación. Si comparamos febrero con febrero del año pasado, 22% el aumento en la recaudación. Si comparamos el trimestre completo, igual es 20% el incremento en la recaudación. Así que son cifras interesantes. En este mes de abril, un desafío muy importante. Vence el impuesto a la renta de las empresas. Estamos en el proceso recaudatorio, esperemos cerrar auspiciosamente nuevamente este mes. La tarea no ceja, es decir, la tarea no para, estamos con muchas tareas de control hacia el sector agrícola, pecuario, un control muy fuerte, muchos contribuyentes notificados, muchos contribuyentes que se están poniendo al día. Estamos cerrando, estamos recibiendo también algunas declaraciones tardías del impuesto a la renta personal que cerró el mes pasado. Con muchos cursos de capacitación también, recorriendo el país contra nuestra plataforma de atención móvil. Es decir, una tarea que nunca para realmente a través de la Oficina Central de Tributación aquí en Asunción, la oficina en todas las cabeceras departamentales a nivel país y por supuesto en nuestra página web www.set.gov.py. Bien, ¿cómo se ha avanzado precisamente en lo que es el impuesto a la renta personal para aquellos pequeños contribuyentes que tenían un cupo también dentro de lo que es aquella tabla que lanzó la subsecretaría hace unos años atrás? Claro, más allá de la subsecretaría es la ley y realmente este impuesto se inicia en el año 2012, entra en vigencia el 1 de agosto de 2012, fue avanzando, abarcando a cada vez más contribuyentes, llegó a su despliegue total en el año hoy 2019, es decir que le abarca al último segmento de contribuyentes, todo aquel que tenga un ingreso anual de más de 76 millones de guaraníes queda alcanzado por el impuesto. Esto ya no va más que aquí, es decir, no es que baja más, este es el último segmento afectado. La premisa del impuesto a la renta personal es que aquel que gana poco, que gana salario mínimo, 2 y hasta 3 salarios mínimos incluso mensualmente, y ese es todo su ingreso, esa persona no paga impuestos, ¿ok? Paga el segmento superior los que ganan más que ese dinero mensualmente en promedio. Y al momento que lleguen a los 76 millones, es el momento que deben inscribirse, no antes. Bien, podemos hablar de un éxito del impuesto a la renta personal, podemos decir que el impuesto está instalado, hay una conciencia amplia del impuesto, la recaudación también sigue creciendo, la gente ya se acostumbró, sobre todo el segmento de este impuesto, a pedir comprobante por lo que compra, coadyuvó en el proceso de formalización, eso es sin lugar a dudas, y realmente nos sentimos satisfechos hasta este momento. Ahora, hoy, en momento y en puerta de una reforma tributaria, tenemos que hacerle evolucionar a este impuesto, sin que pierda ese cariz formalizador que tiene el impuesto. Tenemos que darle un cariz de algo más de justicia tributaria, en donde el impuesto realmente refleje la capacidad contributiva de los afectados. ¿Qué quiere decir esto? El que gana mucho debe pagar algo más
que el que gana menos. Es decir, el que gana mucho paga mucho, el que gana menos, algo menos que el que gana mucho, Claro. y el que gana muy poco y tiene solo lo suficiente para vivir, pues ese no debe pagar nada, pues si le cobrásemos impuestos le estaríamos detrayendo calidad de vida. Entonces esas son las premisas del impuesto, así está redactado el futuro impuesto a la renta personal con esas premisas en el unísono, mejor dicho, en el conjunto del resto de los impuestos que también van a sufrir una evolución, siempre apuntando a la justicia tributaria. Exactamente, un término que al principio de toda esta discusión generó un poco de desconfianza, pero sin embargo podemos ver que los grandes países, los países más desarrollados, han podido avanzar no solamente en las políticas públicas, sino que en todo lo que son los planes de Estado de un país con justicia tributaria. Al respecto de lo que es esta reforma de la que ya se está hablando bastante, ¿quiénes están convocados? ¿Cuáles son los sectores involucrados? ¿Y de qué manera se va a trabajar este proyecto que lo van a presentar? Bueno, tenemos que hacer un poquitito el origen de esta cuestión. Esto ya venía, digamos, con una intención de reforma desde hace buen tiempo, desde el Ministerio de Hacienda, pero por alguna cuestión no se estaba dando la coyuntura para ello. El 15 de agosto asumimos el gobierno, había una crisis instalada en el marco del impuesto a la renta personal, por sobre todo que era una diferencia que iba más allá del disenso, es decir, estaba en el sitial ya de discordia y no de disenso entre el Ministerio de Hacienda y la comunidad aportante. Lo que nosotros hicimos fue llamar a una mesa de diálogo en ese sentido para tratar de limar asperezas, zanjar diferencias, hicimos renunciamientos a las pretensiones de ambas partes y llegamos a un punto medio en donde entendimos que podíamos conversar en una mesa en el espacio de diálogo que corresponde para hacer un pacto social, que es lo que básicamente son los sistemas tributarios, y ese básicamente fue el origen de lo que hoy es una mesa de diálogo conformado por varios sectores de la ciudadanía aportante, en donde hay un consenso importante y también hay espacios de disenso. ¿Por qué no tenemos que hablar de eso? Si hablamos en concepto y hablando numéricamente en relativo, podemos decir que hay cerca de un 80-85% de consenso, de legitimación de las cuestiones discutidas, y también hay algún porcentaje de disenso, sobre todo en lo que tiene que ver los impuestos específicos o selectivos al consumo, porque se habló, por ejemplo, de gravar algo más el alcohol, el tabaco, y bueno, cuando hablamos de alcohol, Jenny, vos sabés que siempre eso hace alusión a veces a la cerveza, que es la bebida de la gente, entonces como el impuesto incide en el precio, hay cierto resquemor, hay también una realidad que es el contrabando. Sí. Son productos sensibles al contrabando, entonces lo que tenemos que ver es justamente en esa mesa de discusión, se sigue hablando en ver la medida de hacer ganar espacio tributario sin perjudicar competitividad, y hoy lo que se propone es tener una frontera de tasa más amplia de la que se tiene hoy, sin que signifique que la tasa suba en este momento que existe una crisis instalada. Entonces la idea es tener una frontera superior y que cuando la economía permita poder ganar terreno en las tasas. Hoy, ni aunque se quiera, ni aunque la economía permita, se podría, porque la ley acota a la tasa vigente. Lo que se plantea con el proyecto es tener una frontera superior, seguir manteniendo las tasas que tenemos y cuando la condición lo permita, porque la economía permite, ir incrementando gradualmente. Ahora, esto no va a significar que o que exista algún tipo de restricción a la hora de recibir a inversionistas en nuestro país, porque precisamente los extranjeros que vienen a Paraguay hacen mucha referencia a la baja presión tributaria que existe. ¿Esto no va a significar que eso va a parar, viceministro? Seguimos siendo el país con impuestos más bajos de la región. A pesar del reordenamiento de tasas que tenemos, vamos a seguir siendo el país con menor carga impositiva de la región. Y en cuanto a la inversión extranjera, por sobre todo, hay condiciones que en la redistribución de tasas hasta se hace más atractivo el sistema de impuestos sobre las ganancias que tiene Paraguay para el inversor extranjero. Es decir, en ese aspecto en particular no tenemos una suba de tasas, tenemos una disminución de la tasa impositiva. Por eso que hablamos de un reordenamiento de las tasas fiscales de los impuestos, y en ese marco algunos productos sufren sí una suerte de incremento relativo, pero otros conceptos, incluso como ese, es decir, la inversión extranjera propiamente dicha, sufre una incluso disminución, lo cual le hace a Paraguay más atractivo de lo que ya es para la inversión extranjera. Bueno,
Y por último, ya queríamos en estos últimos minutos también hablar de todo el proceso también que lleva adelante la Subsecretaría de Estado de Tributación con relación a lo que es también los objetivos de desarrollo sostenible, el papel cero y las facturas electrónicas. ¿De qué manera también va conjugándose con estas primeras empresas que se sumaron en el plan piloto y ya pueden dar también una experiencia bastante positiva de la aplicación? Si hablamos en números, tenemos 15 empresas ya inmersas en un plan piloto consolidado, ya emisoras de facturas electrónicas estas empresas hoy. Es decir, ya forma parte de su día a día el trabajar con la facturación electrónica, que hasta hace algún tiempo era un tabú en Paraguay. Por otro lado, vamos a escalar de ese plan piloto, vamos a ir a una segunda etapa, una voluntariedad controlada, en donde alrededor de una centenar de empresas van a acoplarse a esas 15 que ya están y van a también convertirse en lo que queda de este año. Estamos trabajando ya con ellas. Vamos a notificarles en breve quiénes son, porque te imaginarás, Jenny, todo el mundo quiere entrar, obviamente. Sí. Entonces, por eso se llama voluntariedad controlada. Voluntariamente se incluyen en el proceso y nosotros controlamos quiénes voluntariamente entrarán. Y en ese sentido elegiremos 100 aproximadamente de estas para que se sumen a las 14 o 15 que ya están, para que sigamos escalando. Y el año que viene apuntamos a 1000 empresas, con lo cual cubriríamos ya gran parte en porcentaje de la economía del Paraguay. Así que bueno, de esta manera avanza también todo el proceso de digitalización. Hoy hablamos de la agenda digital también en Paraguay y esto también obviamente está sumando. Viceministro, vamos a dejar muchos temas en el tintero todavía porque hay mucho por seguir hablando, pero bueno, se invita a la ciudadanía a seguir informándose también todo a través de la página web y también de las oficinas de la subsecretaría. Es cierto, a recordar, la ciudadanía que recuerde nuestra página web www.set.govcorta.py, el call center de la SED 417-7000 para consultas y también reclamos, ¿por qué no? Y por supuesto a la ciudadanía a exigir comprobante de venta a la hora de adquirir bienes y servicios en el mercado. Gracias, viceministro. Gracias a vos. Fabián Domínguez, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con nosotros aquí en el espacio de Paraguay en 15. Con esta información hacemos una breve pausa y ya seguimos informando.